Bienvenidos todos a este nuevo acto de la Academia de San Romualdo, acto singular en el que tendremos ocasión de oír una conferencia y después un pequeño concierto del trío Arias en homenaje a don Juan Antonio Ruiz Casó, eminente violonchelista de fama mundial, natural de San Fernando, persona poco conocida, poco extendida su trayectoria, y que nosotros vamos a celebrar en conmemoración de este 50 aniversario, como digo, de su fallecimiento. Tiene la palabra la ilustrísima señora secretaria general, doña Adelaida Gómez. En la sesión de Junta de Gobierno de 28 de mayo de 2021, recogida en el acta número 366, se acordó incluir en la programación del presente curso 2021-2022 el homenaje al chelista Juan Ruiz Casó con motivo del 50º aniversario de su muerte, acaecida el 16 de enero de 1972. El acto se desarrollará comenzando por una conferencia a cargo del ilustrísimo señor don Manuel Pérez Rodríguez, director de orquesta, compositor y académico de esta, cuyo ingreso tuvo lugar el 18 de octubre de 2016. Autor de numerosas obras, su última colaboración con la nuestra ha sido en el pregón de la Navidad del año 2019, en su 25º aniversario. Hoy tiene a su cargo la conferencia dedicada a nuestro músico insigne. A su término tendrá lugar el concierto a cargo del grupo de cámara Arias Trío, que se gesta en las Navidades del año 2016, fruto de las inquietudes musicales de los hermanos Arias García, Nacho, Sara y Fabio, teniendo como objetivo investigar y explorar el gran repertorio de música de cámara original y transcrita que grandes compositores de la historia de la música han confiado para esta formación constituida por clarinete, violonchelo y piano. Estos músicos de San Fernando, iniciados en la música desde la infancia y formados en los principales conservatorios de Andalucía, poseen una rica experiencia por su gran desarrollo profesional en los diferentes ámbitos de la pedagogía, investigación e interpretación, para así completar y enriquecer su heterogénea formación, que abarca desde las obras más representativas del periodo clásico hasta las más contemporáneas. Actualmente, Ignacio desempeña su labor docente como profesor de clarinete en el Conservatorio Profesional de Música Muñoz Molleda de la Línea de la Concepción. Sara ejerce igualmente como profesora de lenguaje musical en la Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla, y Fabio Rafael ha finalizado recientemente el Máster de Estudios Orquestales en Musiquene, en el Centro Superior de Música del País Vasco. Para más información tienen ustedes el programa donde pueden confirmar más detalles. Esta tarde nos ofrecen el siguiente programa: Estudio número 4 de Ruiz Casó, Danza Modosa de Ginecastera, Danzón de Paquito Rivera, Melancolía de Manuel Pérez, Intermezzo de la Ópera Goyescas de Granados y Fado Portuense de Ruiz Casó. Rogamos silencien, comprueben que sus móviles están silenciados para poder disfrutar mejor del concurso, y rogamos la presencia de don Manuel Pérez en el escenario para proceder a la conferencia. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia San Romualdo, autoridades civiles y militares, ilustrísimos compañeras y compañeras de la Academia, señoras y señores, nos hemos reunido hoy para conmemorar el 50 aniversario de la muerte de Juan Antonio Ruiz Casó, paisano nuestro y compañero académico que fue de la Real Academia de San Romualdo. El acto de hoy, como bien ha presentado nuestra secretaria, está dividido en dos partes. La primera sobre la vida y obra de Ruiz Casó y la segunda con el trío de violonchelo, clarinete y piano. Teniendo en cuenta que muchos datos sobre su vida y obra van a quedar sin mencionar para que esta exposición no se haga tan extensa,
y que lo más importante es el homenaje en sí, trataré los siguientes aspectos más relevantes sobre la figura de Ruiz Casó: vida y obra, su trayectoria como concertista, restauración del quinteto Stradivario, su aportación a la didáctica y pedagogía del violonchelo, honores recibidos. Antes de continuar, quisiera aclarar que la voz que posteriormente vamos a oír no es la voz de la hija de Ruiz Casó, Mary, sino que presta la voz otra persona a la cual le pedí el favor, y es mi mujer la que en esta ocasión vamos a oír. Forma parte de lo que vamos a oír de la entrevista que Marta Clara Asensi Canet realizó con Mary para incluirla en su tesis doctoral, tesis que fue publicada en 2015 y que está en Internet. Juan Antonio Ruiz Casó y López de Carvajal nació el 23 de diciembre de 1889 en San Fernando, lugar del destino militar de su padre, Juan Antonio Ruiz y López de Carvajal, almirante de la Armada. En 1898 inicia los estudios de violín con Antonio Rabay en Cartagena. En 1899 se examina de los 3 primeros cursos de violín y de solfeo en la Academia de Música de San Fernando con calificaciones de sobresaliente, y en 1900 de cuarto de violín con las mismas notas. Al mismo tiempo compagina los estudios musicales con los obligatorios en el Instituto de Cádiz y se prepara para el ingreso en la Academia de la Armada. Así lo expresa su hija Mary en la entrevista. Mi padre empezó a estudiar en la Marina cuando aún era mi niño. Así lo quiso mi abuelo, que era almirante, jefe del arsenal de la Casaca en San Fernando. Y ellos vivieron en una casa de la calle Real, enfrente de la Capitanía General. Probablemente en esa casa naciera mi padre, pero no puedo asegurarlo. Al parecer, mi abuelo era un gran músico. Bien, curiosamente, como anécdota, en esa casa nació mi mujer y vivió 12 años. Tenemos imágenes del padre de Casó y algunas de las actas de las calificaciones que tuvo, las cédulas de calificaciones, que podemos ver que todas son sobresalientes. Entre 1900 y 1901 el joven Casó varía su orientación instrumental y elige el violonchelo. Conoce al mecenas y destacado violonchelista gaditano Salvador Viniegra, que tutela sus estudios en la Academia Santa Cecilia de Cádiz, fundada por el propio Viniegra. Casó se presenta a un certamen literario musical que se celebraba en Cádiz y consigue el primer premio, decantándose decidida y claramente hacia la música. En casa de Viniegra conoce al violonchelista polaco Wiktor Mirecki, quien descubre inmediatamente el talento musical del joven Casó y le aconseja que se desplace a Madrid para perfeccionar sus estudios. Así lo expresa su hija Mary. Viniegra, que había sido violonchelista, trabajaba en su casa y comenzó a darle clases de cello a mi padre. Llegó un momento en que llamó a mi abuelo y le dijo que Juan dejara la marina, que en su opinión era un violonchelista nato. Esto sucedió cuando mi padre tenía unos 9 años. Luego se vinieron para Madrid. Siguiendo los consejos de Mirecki, Casó se traslada a Madrid en 1902 y empieza a estudiar violonchelo con el propio maestro polaco. Tan impresionado queda Mirecki ante la extraordinaria calidad musical del alumno que no solamente consigue que se traslade a la capital, sino que le acoge en su propia casa considerándolo su alumno predilecto. Antes de su partida a Madrid, a los 13 años, había dado su primer concierto en Cádiz. También estudia solfeo con José Reventó y Truch, cursando al mismo tiempo armonía y el resto de asignaturas en el Real Conservatorio de Música y Declamación de Madrid, situado en aquellos momentos en el Real Teatro.
En 1908 terminan los estudios oficiales obteniendo el premio extraordinario Bernardel, consistente en un violonchelo donado por el luthier parisino Léon Bernardel. Como vemos, en el acta de todas sus notas vemos todo sobresaliente, y en el recuadro de allá de vuestra derecha, abajo del todo, figura el premio. Al tiempo que cumplía sus estudios, daba comienzo su carrera concertística, fundando ese mismo año junto con Telmo Vela el Cuarteto Vela, bajo la supervisión de Jesús Monasterio, con quien estudiaba música de cámara en su cátedra de Madrid. En 1909, la reina doña María Cristina y la infanta Isabel le conceden una beca para perfeccionar sus estudios en París durante un año, recibiendo esta noticia en Portugal, donde se encontraba ofreciendo numerosos conciertos. Se traslada a París en 1910 y amplía su formación realizando los siguientes estudios: perfeccionamiento del violonchelo y su pedagogía bajo la dirección de Cross Saint-Auch y Andrés Hecking. Música de cámara del siglo XVIII con instrumentos originales con Casadesus. Composición con Leo Sass. Especialización en música de cámara con Pierre Massic. Estudio teórico y práctico de la construcción y restauración de los instrumentos de arco basado en las antiguas escuelas italianas bajo la dirección de Bernardel. Así nos lo cuenta su hija. Mi padre fue a estudiar a París, becado por la reina María Cristina. Allí coincidió con Gaspar Casado, que era un poco más joven que él. Otros, como Rubinstein, Manuel Quiroga, se alojaron incluso en la misma pensión. Enrique Casal, que era un grandísimo músico, trabajó también en París. Tengo fotos de Enrique Casal con mi padre. Tenía muy buena amistad. Se puede presentar al maestro Casó como pionero de la música de cámara tanto a nivel nacional como internacional. Fue el precursor de una formación estable denominada Agrupación Nacional de Música de Cámara, subvencionada por el gobierno español. Este conjunto camerístico ofreció durante 15 años conciertos por toda la geografía europea. Pero Casó no solamente se dedicó a promocionar y dar a conocer la música de cámara por doquier, sino que al tiempo destacaba sobremanera como solista de orquesta. Lo mismo actuaba como concertista al frente de orquestas sinfónicas nacionales e internacionales, interpretando conciertos camerísticos del repertorio violonchelístico, como también lo hacía compartiendo escenario con otros solistas que eran a su vez los intérpretes más relevantes del panorama instrumental del país, y compañeros de Casó de música de cámara, como lo eran en ese sentido Enrique Iniesta al violín o Enrique Aroca al piano. Juntos interpretaban obras como el doble concierto de Brahms o el triple de Beethoven. Y, resumiendo un poco su cronología, podemos citar que entre 1908 y 1911 se crea el Cuarteto Vela. Durante su estancia en París desarrolla una amplia actividad profesional ofreciendo conciertos por Francia, Alemania, Bélgica, etc. Entre 1912 y 1914 se trasladó a Portugal, donde fundó, junto con el musicólogo Moreira de Sá, la Sociedad de Música de Cámara en Oporto. Alterna la actividad del cuarteto con la de solista en Oporto, Lisboa, París y Madrid. En 1915, Fernández Arbós le ofreció la plaza de solista en la Orquesta Sinfónica de Madrid, donde pudo dar muestra de su sensibilidad interpretativa. Entre 1916 y 1917 se consagra como solista y como concertista. Aquí tenemos una muestra del trío Costa Terán y aquí lo tenemos con lo que voy a referir a continuación. Se consagra como solista entre 1916 y 17 y como concertista tras el estreno del Don Quijote de Richard Strauss en el Teatro Real de Madrid el día 2 de abril de 1916, obra que constituirá la piedra angular de su amplísimo repertorio y de su sensibilidad interpretativa. Durante 1916 llegó a interpretarla nada menos que 17 veces en distintas ciudades españolas, entre las que se incluye Cádiz, estando acompañado prácticamente en todas las ocasiones por la Orquesta Sinfónica de Madrid. También
Interpretó, tenemos otro de las figuras, Casó como solista de Orquesta Nacional de España, director Pérez Casas. También tengo que citar que Bartolomé Pérez Casas era primo hermano de mi abuelo, por lo tanto tenemos ascendencias familiares. También interpretó como concertista distintas obras, entre las que cabe destacar el concierto en la menor para violonchelo y orquesta de Camille Saint-Saëns. En julio de ese mismo año, y también se constituye el Cuarteto Arbós, realizando giras por toda España. En 1919 vuelve a interpretar el Don Quijote en Lisboa, y aunque ya había logrado merecida fama, su impresionante interpretación le elevó a lo más alto en el mundo musical. Colabora con el Quinteto Madrid, compuesto por Joaquín Turina al piano, Julio Francés, violín primero, Odón González, violín segundo, Conrado del Campo a la viola. En 1925 actuó con el Cuarteto Zimmer de Bruselas, interpretando el Quinteto en Do mayor de Franz Schubert para 2 violonchelos. Entre 1927 y 1932 forma parte del Quinteto Unión Radio de Madrid. Colabora con el Cuarteto Milanés y se presenta el trío hispano-húngaro. En 1935 funda el Cuarteto de Cuerda con Conrado del Campo a la viola, Casó al violonchelo, Francisco Cruz violín primero, Joe Milanés violín segundo. La frecuencia de los conciertos realizados en esta etapa fue muy intensa. En 1939 fundó la Agrupación Nacional de Música de Cámara, patrocinada con una subvención oficial que Casó gestionó y obtuvo. Se trataba de un quinteto con piano. Más tarde fundaría el Quinteto Casó con otros profesionales. En 1945, Casó e Iniesta ofrecerán el doble concierto de Brahms hasta 3 veces, pero en esta ocasión como miembros de la Agrupación Nacional de Música de Cámara. Paralelamente, siguió realizando giras nacionales e internacionales interpretando el Don Quijote de Richard Strauss con diferentes orquestas y en diferentes ciudades como Barcelona, Lisboa, Madrid, Valencia e incluso en días seguidos. En 1951 se funda la Sociedad Española de Música de Cámara. Se trata de una entidad privada constituida por un grupo de amigos, entre ellos Casó, melómanos muy aficionados a la música de cámara. Respecto a las grabaciones discográficas, se tiene constancia de que en 1950 Casó había grabado varios discos con la empresa Columbia de San Sebastián, con cuartetos de Conrado del Campo, Juan Crisóstomo Arriaga, de Julio Gómez o de Turina, donde fácilmente se pueden advertir su estilo interpretativo. En realidad, hay grabaciones desde 1947 con la misma empresa, como se puede ver en los documentos de Casó. Además, desde 1940 existen grabaciones de conciertos que se ofrecían por la radio en diferido. Las interpretaciones más destacadas que ofreció el concertista Casó fueron sin duda las del poema sinfónico Don Quijote, opus 35, de Richard Strauss. Sin embargo, la actuación más celebrada fue la realizada el 9 de marzo de 1925 bajo la dirección del propio Richard Strauss con la Orquesta Sinfónica de Madrid en el Teatro Real. Aquí tenemos, lo tiene guardado la familia, el programa con Richard Strauss y él como solista. A continuación, cito una de tantas crónicas de prensa referidas a la interpretación del Don Quijote de Richard Strauss. En esta ocasión fue con la Orquesta Nacional y Pérez Casas como director, el 1 del 5 de 1944 en el Palacio de la Música de Madrid, publicada en el periódico Ya el 3 de mayo y firmada por José María Franco. El intérprete principal fue el notable violonchelista Juan Ruiz Casó, que la estrenó con el maestro Arbós en los conciertos de primavera del Teatro Real. La seguridad de su técnica permite a Casó vencer ágilmente las dificultades que llueven sobre el ingenioso hidalgo representado en el poema sinfónico por el violonchelo solista y expresar con maestría sus lamentos y endechas amorosas. El público hizo justicia tributando clamorosas ovaciones y estentóreos bravos. Casó fue concertista solista en todas sus facetas. Incluso podía interpretar 2 obras distintas para violonchelo en un mismo concierto, como lo fue el concierto en la menor de Camille Saint-Saëns y el Don Quijote de Richard Strauss durante 3 días seguidos,
13, 14 y 15 de noviembre de 1941, acompañado por la Orquesta Municipal de Barcelona dirigida por Henry Casal, en el Palacio de Música de su ciudad. Ahí tenemos el programa. Casó tuvo una vida musical intensa e inmensamente rica. Tuvo voluntad y suficiencia intelectual para desarrollar otras facetas, incluso hacerse experto en ellas, algunas relacionadas con la música, otras no. Contrajo matrimonio con Teresa Mirecki, hija de su amigo Víctor Mirecki. Fue su primera mujer. Más tarde se divorciaron por falta de entendimiento, consiguiendo posteriormente la anulación del matrimonio. Fue entonces, en 1937, cuando pudo casarse con la cantante Julia Bazo Vivó, quien sería su apoyo incondicional durante el resto de su vida y la madre de su única hija, Mary Ruiz Casó y Bazo. Así lo expresa su hija. Mi padre era bastante circunspecto en su vida privada, una vida cómoda, pero sin ningún tipo de lujos. Mi madre siguió cantando y perfeccionándose con el Algo Chao y Elsa del Campo, hija del Contralor del Campo. Cantaba especialmente las obras armonizadas por mi padre, sobre temas de palacio, como son las arias de Giannini sobre poemas de Metastasis. Le seguía siempre en su vida sociocultural, que era muy rica en actividades. Mi padre tenía un carácter típico, un sentido del humor típico de las personas que proceden del sur, concretamente de Cádiz. Se le daba muy bien dibujar. Queda demostrado lo dicho en una de sus facetas más destacables, la de caricaturista. Se dibujó a sí mismo, a su hija Mary, de pequeña, además de otros personajes. En todas ellas demuestra ser un excelente dibujante. Resulta también sorprendente que Casó fuera vicepresidente de la Sociedad Numismática. De hecho, consiguió reunir una valiosa y completa colección de monedas visigóticas que se guardan en el Museo Arqueológico. También tenía una memoria prodigiosa. Como coleccionista compró en anticuarios, cuadros, monedas y otras antigüedades. Caricaturas de su padre y un autorretrato suyo. Tal vez la faceta más importante y la que más interesó a Casó fue la dedicada a la lutería, es decir, a la construcción y restauración de instrumentos de cuerda. Ya desde su significativa formación en París, bajo la dirección del prestigioso luthier Bernardel, y más tarde su dedicación exhaustiva a los Stradivarius de Palacio Real, hizo que se convirtiera en un gran conocedor de los instrumentos de arco. La segunda parte de la vida de Casó destaca por su total dedicación y trabajo realizado en la recuperación y restauración del quinteto Stradivarius de la Real Capilla de Palacio Real de Madrid. La orquesta de la Real Capilla estaba formada por músicos de la corte y era a la vez la sala donde se ensayaba y actuaban. Los instrumentos nunca salían de allí. Los músicos iban a ensayar sin instrumentos, tocaban los depositados en palacio y al finalizar el ensayo los dejaban apoyados en la silla de cada intérprete. En cierta ocasión, Casó sustituyó a Víctor Mirecki como maestro solista de violonchelo de la Real Capilla y en ese momento admiró por primera vez los Stradivarius. De tal manera impactó en Casó este hecho que decidió quedarse en España y dedicarse obsesivamente a cuidar de ellos. Así nos lo expresa su hija Mari. Mi padre se quedó en Madrid y se presentó a las oposiciones convocadas para cubrir la cátedra de violonchelo en el Conservatorio de la ciudad. Así, al ganarla, pudo quedarse cerca de los Stradivarius que había descubierto y admirado cuando sustituyó a Víctor Mirecki como maestro de la Real Capilla. Casó, que conocía perfectamente los instrumentos de arco, se percató de la situación en que se encontraban los Stradivarius. Por un lado, algunos necesitaban ser restaurados y por otro, había que recuperar una viola que había sido sustraída por los franceses en 1813, por lo que el cuarteto Stradivarius de Palacio debía convertirse en quinteto. El quinteto Stradivarius quedaba formado entonces por 2 violines y un violonchelo, o bajo de dimensiones menores de lo habitual, todos ellos ornamentados. Además, junto
Con estos instrumentos existían también 2 violas, una contralto y una tenor, igualmente ornamentadas, que con ocasión de la Guerra de la Independencia desaparecen en el equipaje del rey José. De ella solo se pudo seguir la pista de la viola contralto. Así lo expresaba Casó, para cuya recuperación realicé muchos años de activas gestiones en las que puse toda la pasión de mi vida. Casó, que siempre había puesto especial empeño en recuperarla, como él mismo cuenta, lo consiguió casi 30 años después de su vida. Este conjunto ornamentado fue construido a finales del siglo XVII para la corte española. Se complementaba con un violonchelo de dimensiones ya más normales, adquirido por Carlos III sin ornamentar. La fecha de su construcción fue en el año 1700 y fue siempre el instrumento predilecto de Casó. En 1922, la reina madre María Cristina le entregó el nombramiento de profesor de la Real Capilla, con el fin primordial de introducirle oficialmente en palacio y de ese modo poder iniciar la restauración de los Stradivarius. En 1925, Casó viaja a Londres con el rey Alfonso XIII para llevar a cabo la reparación del cello en una de las casas más prestigiosas de Londres. Casó, que conocía perfectamente la lutería y dada su reconocida capacidad artística para el dibujo, inició él mismo la restauración pictórica de los motivos ornamentados de tan valioso instrumento. Así nos lo cuenta su hija. Mi padre restauró personalmente la ornamentación de los aros con tinta china, ya que habían partes borradas, y él las dibujó exactamente igual. Casó describe los diferentes ornamentos del conjunto de Stradivarius de la siguiente manera: 2 violines cuyos bordes llevan en el lugar de los filetes ordinarios una greca formada por círculos y rombos de marfil sobre un fondo negro rellenado con mástil de ébano. Sus cabezas y aros están ornamentados con un elegante dibujo de asuntos vegetales, en cuyo centro figuran alternativamente un grifón y un animal canino. Todo ello grabado en bajorrelieve y rellenado igualmente con mástil de ébano. Una viola contralto, la recuperada, que tiene sus bordes ornados con la misma greca que los violines, en marfil y mástil de ébano. Su cabeza y aro tienen también una bella ornamentación, siendo el detalle característico de los arcos un ave y una liebre. En este instrumento los dibujos de su cabeza y aro no son incrustados, son pintados a tinta china sobre el barniz. Una viola tenor con idénticas características de construcción y ornamentación que la anterior. Este instrumento intermedio entre viola contralto y el violonchelo era de tan desmedidas dimensiones que fue definitivamente suprimido al comenzar el siglo XVIII. Un bajo, especie de violonchelo, con la misma greca en los bordes que los 4 instrumentos antes citados y dibujo a tinta china en su cabeza y aro, siendo el motivo de estos últimos un cupido disparando su flecha contra Capricornio. Un violonchelo de dimensiones ya más normales, adquirido por Carlos III, no está provisto de ornamentaciones como los otros instrumentos. De todas estas ornamentaciones, me complace haber hecho su reproducción completa a mano. No sé si se verá bien, pero se ve la liebre en el del centro, Cupido allí abajo disparando es decir, que los detalles los tenían bien formados. En 1926, Casó comenzó los contactos para la recuperación de la viola que había salido de España con destino a Francia y apareciendo posteriormente en Londres, adquirida en primer lugar por el comerciante Bennet, acaudalado coleccionista de avanzada edad, que a pesar de negarse en principio a desprenderse de ella, más tarde Casó la encontró en la casa de Alfred Hill. En 1948, Casó es nombrado jefe de la sección de música del Patrimonio Nacional y conservador de los Stradivarius. Casó tuvo que esperar hasta 1951 para que la casa Hill accediera a desprenderse de la viola.
consigue el acuerdo del gobierno español y se traslada a Londres para efectuar la compra y traer la viola junto a sus hermanos Stradivarius. La Viola Casó, como ha sido apodada por los medios de comunicación, volvió a España el 5 de mayo de 1951. Así nos lo cuenta su hija. Recuerdo haber ido a aquella casa de Alfred Hill a ver la documentación. Varios años después de localizar a mi padre, tomó contacto con la casa Hill, que allí sabían que la viola pertenecía a la colección de Palacio, por lo que reconocía la preferencia de España como comprador. Las negociaciones en la valoración, que resultaron muy complicadas, se prolongaron durante varios años, llegando definitiva y afortunadamente al acuerdo final. En 1952 se reanudan con carácter estable los conciertos en Palacio con la colección de Stradivarius completa. Para guardar los Stradivarius, hizo construir en el Palacio Real una habitación blindada y acondicionada especialmente, una sala mantenida a determinada temperatura y controlada humedad, y que a la vez los instrumentos estuvieran a salvo de cualquier contratiempo. Tengo que citar que uno de los violonchelos pues, se cayó y se rompió el mástil, que es el que se llevó junto con Alfonso XIII a la Casa Gil a restaurarlo. Consiguió que los conciertos en Palacio se multiplicaran de manera espectacular. Empezaron a ofrecerse conciertos en Palacio, llegando melómanos de América, de Europa, para escuchar el maravilloso sonido de estos instrumentos. Había listas de invitados. Ahí tenemos a Casó entregando otro instrumento y conciertos, algunas imágenes de los conciertos de Palacio. Sin embargo, la designación de un nuevo gerente, Fuentes de Villavicencio, con él se cancelaron los conciertos y se echó abajo a pico y pala la conocida sala blindada destinada a albergar los muy valiosos instrumentos. Desgraciadamente, dependía de quien estuviera a cargo de la gerencia de Patrimonio Nacional de los Stradivarius, fuera sensible o no al arte. Para Casó, el cuidado y el cariño por los instrumentos musicales es uno de los más bellos signos de sensibilidad y de refinamiento. Significa un especial cuidado por el que une espiritualmente la mano y el corazón del hombre. Así nos lo cuenta su hija. Fue entonces cuando, a partir de aquel momento, mi padre empezó a sentirse mal. Mi madre y yo fuimos a ver al gerente y le solicitamos que no se hicieran las cosas tal y como se estaban llevando a cabo. Actualmente, al parecer, estos instrumentos se guardan en unas urnas, supongo que regulando la temperatura y la humedad. Los Stradivarius se utilizan eventualmente y que yo sepa, no hay un conservador concreto. Sé que hay un musicólogo al que conozco desde hace años, que no tengo ninguna relación con él, se llama José Beris y es cercano a los Reyes. La verdad es que en el aspecto de cómo se están cuidando de los Stradivarius, en este momento quiero mantenerlo al margen, porque es difícil que esa persona sea instrumentista, que esté enamorada de los instrumentos y a la vez sea luthier. En 1960, Casó se retira de la vida activa profesional a causa de una cruel enfermedad y, como consecuencia de ella, fallece el 16 de enero de 1972 en su casa de Madrid. El pasado domingo hizo justamente 50 años. El testigo de sus pasiones musicales lo toma su única hija, Mary Ruiz Casó. Casó fue distinguido con los siguientes honores: académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, académico de la Academia Paestum de Italia, académico de la Real Academia de San Romualdo, miembro correspondiente de la Hispanoamérica, caballero de la Orden de Carlos III, caballero de la Legión de Honor Francesa, Real Orden del Mérito de Italia, oficial de la Espada de Santiago de Portugal, Cruz del Mérito Naval, comendador de las órdenes de Alfonso X el Sabio y del Mérito Civil, comendador de la Orden del Mérito Jalifiano de Marruecos, hijo predilecto de San Fernando, su lugar de nacimiento. Ahí tenemos unas imágenes del discurso del entonces alcalde. El concierto posterior
que hubo en el Teatro de las Cortes, él con su hija Mary tocando y en otra de las intervenciones su esposa cantando y su hija Mary acompañando. Por último, ostentaba el título nobiliario de quinto marqués de Atalaya Bermeja junto a vizconde de Carrión y señor de Algar por derecho de progenitura. Así nos lo cuenta su hija. Para mí es un orgullo que no se conozca a mi padre como quinto marqués de Atalaya Bermeja, vizconde de Carrión y señor de Algar, sino como el maestro Casó. Todo el mundo lo conocía por su segundo apellido. Casó pertenece a su madre, que era gaditana, con ascendencia francesa. Al dedicarse a la música, unió los dos apellidos, Ruiz Casó. Casó ejerció como profesor, en su faceta pedagógica, como profesor de violonchelo durante 42 años. Reconocido como un excepcional pedagogo, fue capaz de transmitir y compartir su técnica anatómica, su ortodoxia, su musicalidad y sus composiciones escritas para el instrumento. En 1911, mientras se encontraba dando conciertos entre París, Portugal, Madrid, el gobierno argentino le ofreció una plaza de profesor de violonchelo en la ciudad de Córdoba, ofrecimiento que declinó. En 1919, la dirección del Conservatorio de Lisboa, en nombre del gobierno portugués, le ofreció la cátedra de virtuosismo de violonchelo por méritos propios, sin oposición. Tampoco en esta ocasión aceptó el trabajo. Casó ya había decidido opositar a la cátedra de violonchelo en el Real Conservatorio de Música y Declamación de Madrid, vacante en ese momento, siendo nombrado profesor el 12 de abril de 1920. Ganó la cátedra por unanimidad, sucediendo a su maestro Víctor Mirecki, ocupándola hasta su jubilación en 1960. El 27 de mayo de 1945 se celebró el 25 aniversario de su toma de posesión de la cátedra del maestro Casó. Para ello se organizó un insólito acontecimiento en el Ateneo de Madrid, en el que 24 violonchelistas, los cuales habían sido discípulos suyos, estrenaron la obra Dos piezas caballerescas para orquesta de violonchelo de Joaquín Rodrigo, compuesta y dedicada a Casó para ser interpretada en tan emotivo acontecimiento. En el ámbito docente, Víctor Mirecki fue para Casó un referente en todos los aspectos. Casó fue formándose con el tiempo. Incluso él mismo se especializó en su propia técnica anatómica, es decir, la forma más natural de tocar. Incluso ha dejado escrito sobre esta pedagogía. Trabajar la técnica del instrumento era algo que no todos los profesores de violonchelo de la época fueron capaces de enseñar o transmitir, y Casó sabía perfectamente la manera de conseguirlo. Casado, uno de los grandes violonchelos en esos momentos, era uno de ellos, y a pesar de ser totalmente diferente a Casó, en su forma de ser, compartía una singular amistad. De hecho, Casado se refería a Casó como su hermano mayor. Entre sus diferencias se pueden destacar las siguientes. Casó insistía mucho en trabajar la técnica con los alumnos y lo hacía desde escalas, estudios, obras. Decía que sin técnica no se puede hacer música. Era muy estricto en la técnica y se ceñía mucho a la partitura, explicando sus criterios técnicos musicales. Casado, por el contrario, no trabajaba la técnica, le interesaba más la línea musical y lo hacía a través de las obras de repertorio. Entendía que los movimientos físicos deberían ser espontáneos y naturales. Queda claro que Casó era un maestro diferente, como muy bien lo define Ángel Jiménez Quiñones, un alumno destacado suyo. Casó era un hombre cordial, amable, respetuoso, al tiempo que exigente. Era muy diferente del profesorado de la época, puesto que además del conservatorio, los otros profesores tocaban en orquesta, ya que los sueldos eran miserables. Él era un personaje aparte, diferente, nunca se integró en la profesión. Era un hombre inquieto, escribía, coleccionaba cosas, investigaba. Era un personaje culto, es decir, una especie de bicho raro para la época. Sus alumnos coinciden absolutamente al asegurar que a Casó se le tenía un gran respeto. Era serio y muy exigente en clase, al tiempo que cariñoso y afable fuera de ella. En definitiva, Casó fue un hombre muy especial. Casó acostumbraba a tomar nota de todo aquello que consideraba de interés, por lo que nos ha dejado importantes manuscritos y extensas anotaciones, escritas a máquina, sobre la programación que él utilizaba y la defensa de su sistema psicoanatómico.
Esta programación era concisa, clara, y en ella se observa que el sistema de estudio en aquellos momentos consistía en superar 8 cursos de violoncelo, 3 elemental, 3 medio y 2 superior. Cada curso, según su nivel, estaba compuesto de escalas, estudios y obras de más ejercicios técnicos. Realmente fue Casó quien creó el programa del conservatorio, que duró hasta 1966. Respecto a su sistema anatómico, Casó lo defendía, creado con el fin de conseguir la más natural y perfecta técnica en la interpretación musical. Como excelente calígrafo y buen dibujante que era, expone los detalles anatómicos mediante escritos y dibujos para conseguir con ello un mejor entendimiento de su técnica anatómica, en la que tanto basaba su trabajo. Él lo decía así: dada mi especialidad exclusivamente en la enseñanza del violonchelo, creo de interés y utilidad dar un ligero bosquejo de mi sistema de enseñanza psicoanatómico. Este se basa en el descubrimiento y desarrollo de los músculos que posee el organismo humano en estado desconocido para la sensibilidad cerebral, por no haber tenido durante el transcurso de su crecimiento motivo alguno que produjera la aparición y desarrollo de dichos músculos, con lo cual contaría desde el principio con los elementos físicos activos para adquirir el dominio de la técnica. Para conseguir un mejor entendimiento de manera resumida del sistema psicoanatómico del maestro, destaco 5 apartados con el fin de unir todos los pensamientos anatómicos de Casó e intentar resaltar los aspectos más importantes de su técnica psicoanatómica, señalando los puntos que son importantes: pedagogía, teorías pedagógicas, posición del cuerpo, técnica del arco y mano izquierda. Tenemos la posición del cuerpo, la posición de la mano con el movimiento del arco hacia derecha e izquierda, todo detallado. Otro de los dibujos, tiene muchísimos, tienen bastante. También escribió muchísimas partituras, sobre todo dedicadas al estudio de violonchelo, escritas para violonchelo, ejercicios, escalas, estudios dedicados para conseguir y perfeccionar la técnica del instrumento. Tiene muchísimos manuscritos. No hay editado prácticamente nada. Aquí os muestro algunos ejemplos. Concretamente, este es el estudio 4, que será manuscrito por él, que será la pieza que abra el concierto. Es para violonchelo solo. Aquí tenemos una versión del Fado Portuense, que será la obra que cierre el concierto, también obra compuesta por Casó. En esta ocasión lo vemos para cuarteto de cuerda, violín primero, violín segundo, viola y violonchelo, y aquí lo tenemos para violonchelo y piano, que será la versión que escuchemos dentro de unos instantes. Para atrás. Para terminar, creo que hoy se ha vuelto a reconocer la personalidad y las cualidades de Juan Antonio Ruiz Casó y López de Carvajal en el ámbito artístico y musical español, haciendo una trayectoria personal y musical de la vida del maestro. Su magnitud le ha encumbrado a pertenecer al destacado grupo de las 3 Cs del violonchelo español del momento, como eran Casal, Casó y Casadó. Todo lo expuesto anteriormente demuestra lo artista y culto que llegó a ser Casó, al tiempo que revela las enseñanzas que inculcó tanto a sus alumnos como a todos los que les rodearon. Su personalidad polifacética es un ejemplo humano de que hay que amar, además de la música, a cuanto nos rodea y nos guste en la vida. Muestra de ello son las innumerables distinciones oficiales que recibió en su vida. También quiero aclarar que para elaborar este discurso he estado en contacto telefónico con su nieta Maravilla, que ya me comentó hace unos días la imposibilidad de venir, le hubiera gustado. La hija de Casó tiene 86 años, sufrió una caída, y su nieta Maravilla, a consecuencia de la vacuna, pues tiene una dolencia en una pierna y le ha sido imposible venir, pero me decía que le hubiera gustado muchísimo estar aquí con nosotros. Su nieta Maravilla, a la que agradezco su amabilidad, y los datos y las imágenes más relevantes están tomados de la tesis doctoral realizada por Marta Clara Asensi Canet en el año 2015, tesis que está publicada en PDF en Internet y que se puede consultar libremente. Agradecer también la predisposición e interés mostrado por Fabio
su hermano y su hermana, naturales de San Fernando, y que forman el grupo Arias Trío, clarinete, violonchelo y piano, que actuarán a continuación. San Fernando debe hacer mucho más para seguir dando a conocer la figura de Casó y su importancia en nuestra historia cultural más reciente. No basta con que el conservatorio local lleve su nombre. Por cierto, conservatorio que no imparte la asignatura de violonchelo ni de ningún instrumento de cuerda frotada. Se pueden organizar conciertos de violonchelo, concursos, encuentros como los que se han venido realizando años atrás, exposiciones, etcétera, donde se dé a conocer más la figura de nuestro insigne músico y poder darle desde nuestra isla la relevancia que él se merece. Y me gustaría que tuviéramos muy presentes los deseos de su hija Mary Casó, expresados en la entrevista realizada por Marta Clara Sensi para su tesis. Mi intención es que su legado quede en su tierra natal, San Fernando, en la Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes. Con este acto y por todo lo expuesto anteriormente, la Real Academia quiere homenajear a uno de sus más insignes académicos por todo lo que fue y lo que nos ha transmitido a través de su bella historia, la música y el violonchelo. Muchas gracias. Mientras llega el trío, un pequeño comentario. Hay una errata en el programa. Que es la danza modosa, que en realidad es danza de la moza donosa, que es para piano solo y está arreglado para trío por Sara, la pianista del concierto. También comentaros pues anécdotas que han sufrido los pobres, porque no estamos libres, somos humanos y no estamos libres de sufrir eventos. Sara sufrió un accidente de coche el día 22 de diciembre. Entre traumatólogos y fisio se fue recuperando poco a poco. Nacho, el clarinete, a primeros de año dio positivo en COVID y tuvieron que hacer cuarentena. Entonces había una obra importante que se iba a estrenar hoy, como era un trío en fa para clarinete, violonchelo y piano, muy exigente, con muchas escalas, muchos momentos difíciles de estudio, que lo tenían montado, pero el ensayo general que querían hacer en Navidad de los tres juntos, porque cada uno está en un sitio, pues al final se les vio interrumpido y hubo que cambiar el programa por incluyendo las dos piezas más, como era el danzón de Paquito Rivera y Melancolía, que ocupan más o menos el tiempo y son menos exigentes en virtuosismo y en técnica. No obstante, ellos han puesto todo su afán y su interés y seguro que no nos va a defraudar.
don Manuel Pérez por su conferencia, que nos ha dado a conocer la vida de don Juan Antonio Ruiz Casó, eminente violonchelista, y por supuesto enhorabuena al grupo Arias Trío, que ha dado este precioso y maravilloso concierto. Nos ha encantado a todos. Enhorabuena, muchísimas gracias por hacernos disfrutar de este quinto aniversario, de este 50 aniversario del fallecimiento de Ruiz Casó. Quiero haceros entrega de un recuerdo. Tenemos nosotros ese cartel que hemos realizado. De nuevo mi enhorabuena y por esta magnífica velada que hemos disfrutado todos. El próximo acto de la Academia es la toma de posesión de un nuevo académico correspondiente, don Francisco González González, que hablará, es doctor en Historia, nos hablará sobre la imagen del océano en los mapas de la Edad Moderna, de los monstruos marinos a las coordenadas geográficas. Será el próximo martes día 25, también en este centro de congreso a las 7:30. Están todos ustedes invitados. Muchísimas gracias a las autoridades presentes, señoras y señores académicos, y a todos ustedes, señoras y señores, muchas gracias por su asistencia.